Bueno, deixi'm preguntar-li, vostè que ho ha estat seguint in situ, quines sensacions té, què és el que ha estat veient, perquè a hores d'ara, a dia d'avui, no s'ha demostrat res. Per tant, anem cap al final podríem dir, del judici, sense una prova que ratifiqui o confirmi aquesta filtració d'aquest email, d'aquest famós email. Bueno, todo juicio, Tony, no sé si se lo tengo que decir, creo que usted ya lo sabe, tiene un contenido político, no le voy a desvelar ninguna, en fin, ninguna historia, y los que lo nieguen, pues, bueno, niegan la realidad. Eso no quiere decir que no haya independencia judicial, pero existe independencia ma non troppo, como dicen los italianos. I més amb els que formen, per exemple, aquest tribunal. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos aquí es un impulsor de todo esto, se llama Manuel Marchena, era presidente de la Sala Segunda y presidente de la Sala de Emisión el 15 de octubre del 2024, quería sentar en el banquillo porque yo creo que el objetivo final de Marchena era conseguir la dimisión del fiscal general y persuadió a quien era ponente, Susana Polo, de aquella sala de admisión de 5, porque ella se oponía, ella decía que la nota informativa que habían publicado no tenía ningún contenido ilegal, irregular, y él pues le dijo, bueno, dejemos al lado la nota, digamos que la nota tampoco es lo relevante, pero aquí hay un correo que se ha filtrado y esto, como ya sabes, no va a llegar a nada, nunca las indagaciones que se hacen sobre filtraciones llegan a nada, y lo archivamos. Y ella, que pertenece al sector de juezas y jueces para la democracia, el sector llamado progresista, ella de alguna manera no tuvo el valor de oponerse, y además el argumento que utilizó, que es un argumento que yo creo que es espurio, no por parte de ella, pero que existe en la Sala Segunda, es que ella no podía hacer un voto particular, ella era la ponente, porque en las decisiones que no son definitivas, decía, no se pueden hacer votos particulares como se hace en sentencias o en decisiones así. Bueno, eso es una construcción que yo creo que vendió Llarena, y que se pueden hacer votos particulares, lo demostró el magistrado Andrés Palomo contra el auto de procesamiento del fiscal general. Andrés Palomo es un magistrado que también participó en el juicio del proceso, y él presentó, él era ponente y no estaba de acuerdo con procesar a Álvaro García Ortiz, el fiscal general, y presentó él era ponente, renunció a la ponencia y presentó un voto particular, de modo que se pueden presentar. Pero bueno, digamos que ella, el argumento que se utilizó en aquel momento, el 15 de octubre del 2024, es que no podía presentar un voto particular, y entonces ella se avino. Luego ella misma se autocabrió y se lo dijo a amigos, a 4 o 5 amigos, de los cuales 4 de ellos me lo dijeron a mí. Y por lo tanto yo tengo absoluta seguridad de lo que digo. Y por lo tanto yo pienso que ella, que vuelve a ser la ponente en este tribunal, y está muy cabreada con lo que pasó, yo creo que ella va a hacer una ponencia, una propuesta absolutoria. Lo que no quiere decir de que la sentencia será absolutoria, porque si hay mayoría a favor de Marchena, es decir, 4 contra 3, ya es mayoría, el tribunal se partirá, o 5 contra 2, no lo sé, y por lo tanto será muy difícil que sea una sentencia absolutoria. Yo creo que Marchena se va a echar atrás, creo que su propósito lo va a llevar adelante, y probablemente tenga el apoyo de varios magistrados, supongo que de Carmen Lamela, que él ha sido padrino suyo cuando ella tomó posesión en el Supremo. Hay otro magistrado que es Antonio del Moral, que pasa por ser un magistrado, bueno, viene de la Fiscalía, estuvo en la Fiscalía muchos años, pero pasa por ser un jurista serio, pero también fue padrino de Ángel Hurtado, del instructor de la causa del fiscal general. Usted sabe que cuando se toma posesión uno elige a la persona que considera, digamos, más próxima para que le apadrine en esa toma de posición. Es una ceremonia. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí, digamos, una cantidad de magistrados que podrían formar parte, que son Marchena, Carmen Lamela, Juan Ramón Verdugo,
que son 3, y Antonio del Moral, que sería el cuarto, podrían formar la mayoría de 4 a favor de la sentencia condenatoria. Y el presidente Martínez Arrieta, a mí me parece que no es una persona que vaya a apoyar y vaya a querer contar en su mandato, que vence en abril del 2027, porque se jubila, con el gran, digamos, la gran sentencia condenatoria del fiscal general del Estado. No creo que él vaya a querer anticipadamente hacer de esa sentencia su herencia. En cambio, creo que Marchena quiere hacer su herencia diferida, en diferido, porque él dejó de ser presidente de la Sala Segunda en diciembre pasado, con una sentencia condenatoria. No me parece que sea posible una unanimidad, Tony, en cuanto a una sentencia absolutoria por unanimidad, aunque sea con reproches a la Fiscalía General del Estado. No lo veo, pero hay gente que me dice que no lo descarte. Ja, el que m'ha estat, perquè he estat seguint amb interès aquest judici, clar, si no hi ha proves on agafar-se, si no hi ha una solidesa per fer aquesta sentència condemnatòria al fiscal general, o sigui, amb quins arguments aquests jutges poden condemnar el fiscal general de l'Estat? O sigui, que és una sentència fail, és a dir, és una sentència inventada, una sentència tendenciosa, perquè, clar, a dia d'avui és que ni la UCO, vull dir que és que tot plegat, dius, com poden agafar-se a fer aquesta sentència, aquests magistrats? Bueno, la UCO, le diré que la UCO y el teniente coronel Balas, Antonio Balas, ha sido, ayer lo escuché yo, ha sido totalmente, digamos, cerrado. Es decir, esta gente tiene orejeras, han dicho que es el fiscal general del Estado y ayer han puesto toda la carne en el asador y dijeron que es el fiscal general del Estado. Todo lo que sean indicios, digamos, de descargo, pruebas de descargo, ellos no los incluyen en los informes. Eso viene en la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, que cuando tú instruyes una causa, no solamente te tienes que limitar a poner las pruebas de cargo, si hay elementos de descargo que son a favor del reo, los tienes que poner. Ellos no los ponen. No los ponen porque no les da la gana y no da ninguna explicación de eso. Y es evidente que en el informe de la UCO y en los informes que defendieron ayer, ellos las pruebas de descargo las descartan. Es decir, directamente no las ven, cierran los ojos. ¿Por qué? Porque el fiscal general tenía, como dicen, el dominio. El dominio es un concepto penal, y ellos no son penalistas, ellos son policía judicial. Lo único que tienen que hacer es hablar de los hechos, pero cuando les oyes hablar, son grandes juristas. Y dijo, porque el fiscal general tiene el dominio del hecho. Bueno, ese es un concepto que deben utilizar los fiscales, los jueces, cuando hagan sus calificaciones. Eso no es de la policía judicial. La policía judicial puede ser muy respetable, pero no es quien califica. Se lo dijo además la jueza en otro caso, en el caso de la investigación de las 230 muertes, 229, 230 muertes en la Dana de Valencia, se lo dijo a la comandancia de Valencia, de la Guardia Civil, que le hizo un informe a petición de un informe que ella le pidió sobre determinados desbordamientos, y le hicieron un informe donde le cambiaban toda la instrucción. Y les decía una serie de cosas que ya ella había descartado y que la Audiencia Provincial de Valencia la había avalado y que querían que ella cambiara. Y además una de las acusaciones utilizó ese informe para pedir nuevas diligencias. Y entonces ella le dije, oiga, usted me tiene que dar los hechos. Usted las calificaciones me las deja a mí. Ese es un problema mío. Yo soy el que manda las calificaciones. Pero claro, no tienes muchos jueces en este país que le digan eso a una UCO o a una UDEF. Yeah. Generalmente se hace lo que la UCO i la UDEF quiere. El que li volia dir és que, clar, diversos periodistes, per exemple, han declarat, això va passar en jornades anteriors, durant el judici, que tenien el corredor González Amador, del marit de la parella de Ayuso, els tenien abans que arribés a les mans del fiscal general. Clar, tampoc tindran en compte el que han dit aquests periodistes. No serveix el que han dit aquests periodistes. És a dir, que clar, tot l'argumentari de la defensa, que té més pes que l'acusació, que crec que no s'aguanta, tinc la sensació, que clar, que aquests magistrats, o sigui, van amb la sentència feta. O sigui, és que per mi és molt greu.
Bueno, si hay una sentencia, también hay otra sentencia. Mi titular de hoy en el periódico donde trabajo es las dos sentencias que están en lisa. En este momento ya están en marcha. No va a ser pacífico, Tony. No va a ser una sentencia por unanimidad. Va a haber una división, va a haber votos particulares. Si Marchena se empeña, puede ser que lo consiga. No lo sé, Puede ser que lo consiga, pero no será con la unanimidad del Soviet Supremo que él suele buscar. Tendrà un coste. A tot això m'apunten que el fiscal general de l'Estat ha renunciat a fer servir l'últim torn de paraula i ha quedat vist per sentència aquest judici. A tot això, vostè sap quan podem saber el resultat de Sí, antes de Navidades. I per tant, aleshores, ja fent política ficció, en el cas de que sigui condemnat el fiscal general de l'Estat, evidentment haurà de deixar el càrrec, però o no, li pregunto, i després si hi ha possibilitat de fer un recurs d'aquesta sentència. Sí, por supuesto que se puede hacer recurso y va a haber un recurso por derechos fundamentales, ya lo han dicho hoy, recursos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, porque consideran que la entrada y registro fue completamente ilegal, y no solo eso, sino que se ha verificado en el juicio ayer que no se respetaron los límites legales establecidos por los cuales se tenían que clonar todo los dispositivos entre el 7 de marzo, 8 de marzo del 2004 hasta el 30 de enero primero, y luego del 8, luego se acotó y se vio que era una barbaridad, imagínese, de 7 meses y 20 días, y se acotó entre el 8 y el 14 de marzo. Y entonces se han enterado de que ese clonado, selectivo, no se podía técnicamente hacer, que no se le informó al instructor, por lo cual el instructor no tuvo ninguna participación, y la UCO hizo lo que quiso. Se llevó todo, se lo llevó todo. Y entonces, claro, ya desde luego van a impugnar por violación de derechos fundamentales, y esto va a ir al Constitucional, sea la que sea la sentencia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, usted me preguntaba... ¿haurà de dimitir o no haurà de dimitir? Si hay sentencia condenatoria, es evidente que está obligado a dimitir, porque así se dice. Si es juicio oral, pues una condena lleva a la dimisión. Pero también le digo otra cosa. Tenga también en cuenta que yo sé que el fiscal general, si la sentencia es absolutoria, también se irá. Fíjese. Caray. Es decir, que no se va a apoyar en la sentencia absolutoria, si dicen que él es inocente, para quedarse. Clar, ara hem d'esperar a veure què diu la sentència. Bueno, que no hi hagi una sorpresa i finalment la sentència sigui absolutòria, no ho sé. Clar, depèn de la... Serà difícil. La política... Marca, ¿no? La política manda. Pedro, antes de ir con los argumentos de la defensa, una pregunta. ¿Alguna acusación pidió que se abra algún tipo de procedimiento sobre los periodistas por falsos testimonios, dando por hecho que no se los creen? No, esto no lo ha pedido ninguna de las acusaciones, Ángels, y es otra de las reflexiones que planeaba ayer entre los periodistas del Tribunal Supremo, porque si los periodistas han mentido para proteger al fiscal general del Estado, hay que deducir testimonio, hay que investigar ese presunto delito en los juzgados de Plaza de Castilla. Desde luego, ninguna de las acusaciones lo pidió. Vamos a ver si la sentencia finalmente fuera condenatoria, si pone este elemento sobre la mesa y deduce testimonio para que los juzgados de Plaza de Castilla investiguen un presunto delito de falso testimonio. Y vamos con los argumentos de la defensa. El abogado que defiende a García Ortiz dijo que solo hay indicios manoseados por la acusación, y se refiere sobre todo al tratamiento que han hecho del borrado de las comunicaciones, del teléfono, de los correos, dando a entender que el fiscal lo hizo adrede para intentar eliminar cualquier rastro que le inculpara. Pero la defensa va más allá y habla incluso de una instrucción con lagunas, Pedro. Sí, dice la abogacía del Estado, que hizo un repaso cronológico y minucioso de los hechos, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente. En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente
ninguna prueba porque no puede haberla. Es Iñaki Ocio que, frente al desprecio a la prensa que habían pregonado las acusaciones, respaldó el trabajo y la versión de los profesionales de los medios de comunicación. Su declaración, tanto en instrucción como ahora, ha sido persistente, ha sido consistente, ha sido creíble al indicar que su fuente le había secuestrado la publicación del correo de 2 de febrero. La Abogacía del Estado hizo un relato diametralmente opuesto al del novio de Ayuso. No hubo borrado de teléfono como consecuencia de la apertura de la investigación contra García Ortiz y tampoco eliminó su cuenta de correo electrónico. Eso lo hizo 2 meses más tarde. La Fiscalía, dijo la Abogacía del Estado, quiso dar una respuesta institucional con una nota de prensa de desmentido al bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez sobre el origen del pacto de conformidad que pretendía transmitir el mensaje de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a una persona inocente como Alberto González Amador para conseguir una confesión en base a objetivos políticos. Ese era el contenido del bulo. La única filtración aquí, dijo Iñaki Ocio, es la de Miguel Ángel Rodríguez, que usó el correo de un fiscal para difundir entre los periodistas esa mentira sobre el pacto de conformidad, atribuyendo a García Ortiz una conducta prevaricadora. Que el señor Carlos Neira le envió una fotografía del correo que acaba de recibir del fiscal del caso a su cliente. Y su cliente inmediatamente, el señor González Amador, inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada. Las defensas denunciaron lo que llaman lagunas del instructor, que solo dirigió la investigación contra el jefe del Ministerio Público, a pesar de que el correo con la confesión viajaba y se compartían carpetas de operadores jurídicos a las que tenían acceso cientos de personas. Como consecuencia de este procedimiento de visado, tuvieron acceso todas las personas que se encontraban incorporadas en Fortuny, 524 fiscales y funcionarios, todas las personas que se encontraban dadas de alta en SACI, 176 personas, y todo ello se encuentra debidamente documentado gracias a la labor de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, porque existió una voluntad de no investigar toda esta ampliación del espectro de personas que potencialmente podían tener acceso a esta documental por parte del magistrado instructor. El tribunal ya delibera una sentencia que será histórica. Susana Polo, magistrada encuadrada en el sector progresista, será la ponente. Pedro, gracias. Un abrazo. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decía Pedro, ahora le toca al Supremo dictar esa sentencia a partir de los documentos aportados, de los testimonios que hemos ido escuchando todos estos días. Pero ahora que el juicio ha terminado, Isa, ¿cuáles dirías tú que han sido los momentos claves sobre los que tiene que pivotar la sentencia del tribunal? Pues tienen tarea los magistrados, porque aunque no es un delito especialmente complejo, que al final es una revelación de secretos, la clave va a ser la credibilidad que concedan a estas tesis enfrentadas sobre los elementos sobre la mesa que venimos comentando. Y en esto, pues lo primero a resolver son las nulidades que pedían la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sobre todo por esa desproporción en los registros como este del que hablaba un agente de la UCO. En el momento de entrar en registro yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando. A mí solamente me dicen que se necesitan tipos de documentos y yo voy a la estructura de carpetas donde sé que hay documentos. Cuando eso se llevó a cabo era nulo y era nulo de toda nulidad. Nulo de toda nulidad, decía la representante de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde. Y al margen de este tema, otro asunto clave es el borrado del teléfono del fiscal general. Era un borrado rutinario, estaba destruyendo pruebas, el choque en las intervenciones del letrado de González Amador y el abogado del Estado. El 16 de octubre del 24, a las 10 horas, se notificó e hizo público el auto de asunción de la competencia de la Sala Segunda. A las 15:01 de ese día por primera vez y a las 15:17 por segunda vez, Álvaro García Ortiz procedió a borrar y eliminar todos los mensajes de todas las conversaciones de la aplicación de WhatsApp. Hacer una relación entre el borrado del día 16 con el conocimiento de su imputación no se sostiene. El señor fiscal general del Estado podía haber borrado muchísimo antes si existiese una verdadera voluntad de ocultamiento. Al fiscal Isa le reprochaban el borrado de los correos. Sí, es uno de esos indicios manoseados, como mencionabas, que decía el abogado de García Ortiz. El juicio ha aclarado que ese borrado de su cuenta de Gmail fue 2 meses después de los registros. Vaya, que la UCO ya podía haber cogido de allí lo que hubiera sido necesario. También que cerró la cuenta porque estaba recibiendo amenazas. La responsable de estos asuntos en la Fiscalía General dijo además que García Ortiz ha cambiado de móvil una vez al año desde que está en el cargo. Y al margen de esto hay más temas, que es la credibilidad de los periodistas. Y como comentaba nuestro compañero Pedro Jiménez,
Es aquí donde está la madre del cordero, porque 3 aseguran que tuvieron el correo filtrado antes que el propio fiscal y al menos otros 3 conocían también antes su contenido. Lo que está claro es que esa noche, a las 21:38, el periodista Miguel Ángel Campos intenta contactar con el fiscal general a esa hora. ¿Habló con don Álvaro García Ortiz de alguna forma? En ningún momento. En ningún momento. ¿No le escribió ningún WhatsApp? En ningún momento. ¿Y no le llamó por WhatsApp? En ningún momento. No mantuve ninguna conversación con el señor Campos, que quede muy claro. Escuchábamos a un perito de la AUCO, a nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que dio la primicia, y al propio García Ortiz. Campos dejó claro que su fuente no fue el fiscal general, como también hicieron los compañeros del diario.es y del País. Las acusaciones lo que plantean es si es válido como prueba el relato de un testigo, que nunca será completo, porque tiene derecho constitucional a preservar la fuente, y esto va a forzar que el Supremo tenga que pronunciarse. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente... Pensaba que habías terminado. ¿Y se habías terminado? Sí, disculpa. Vale, no. Porque te iba a preguntar que la cronología de los correos es la clave para las acusaciones, ¿no? Sí, porque en esa redundancia de indicios que decía uno de los agentes de la AUCO es importante la sucesión temporal. García Ortiz al final se sienta en el banquillo porque tenía la oportunidad y, según las acusaciones, también el interés de filtrar ese correo para luego incorporarlo en una nota de prensa. Esta tesis es del todo incompatible con creer que hubo periodistas que lo tuvieron antes, así que el tribunal tendrá que decantarse por una tesis o por la otra. Y hay una cosa más, y es que al final es algo que arrastramos desde la fase de instrucción, como denuncian la Fiscalía y la Defensa, la Abogacía del Estado, y es que aquí la pregunta no es quién filtró el email del abogado de González Amador, la pregunta es si lo filtró el fiscal general del Estado. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente estaba en Fiscalía General del Estado. Sí, todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más. Era el intercambio entre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, y Consuelo Crespo, la abogada del Estado. La cuestión es si el tribunal aprecia aquí una duda suficiente como para absolver al fiscal general. Isa, ahora sí, gracias. A vosotros. A partir de esto, ¿tú qué conclusiones sacas? Mira, yo ordenaría los argumentos en 3 puntos. El primero, creo que vale la pena recordar que todo proceso penal, nace con la pretensión de dilucidar si el acusado es culpable o inocente. Segundo punto, es que este proceso penal está plagado de circunstancias que lo convierten en un proceso penal inédito, pero yo diría más, yo creo que es anómalo y yo creo que tiene partes jurídicamente extravagantes. Tan es así que solo se entiende si incorporamos al análisis algún otro elemento que no entra dentro del perímetro de lo jurídico. Y esto obviamente nos exige incorporar fenómenos al debate jurídico que en principio no tendrían que estar. Y cito simplemente, la fase de instrucción ha sido absolutamente disparatada del señor Hurtado. Segundo, la propia apertura del juicio oral. Quiero recordar que el auto es un auto que no se adopta por unanimidad. Son 2 magistrados que apoyan la apertura del juicio oral y un voto particular absolutamente contundente en términos jurídicos que evidencia que no hay pruebas que permitan sostener la acusación. Y el juicio oral, es que lo hemos visto todos. No hace falta tener demasiados conocimientos jurídicos para señalar que para destruir la presunción de inocencia, que es un principio constitucional, se necesita mucho más que las declaraciones del gabinete de la presidencia. Y último punto y tercero, es que yo creo que el debate ha mutado, Ángeles, y esto es lo duro. Hoy el debate no es si el fiscal general del Estado es inocente o culpable, y empezaba con este argumento que es la base del proceso penal. Hoy es si el Tribunal Supremo va a preservar su presunta reputación o no. Y creo que esto es el punto en el que se encuentra el Tribunal Supremo porque se lo ha labrado a pulso.